En la isla de Tenerife, entre el murmullo del viento y el vuelo de las aves, se elevan majestuosos los campanarios de sus iglesias, como guardianes silenciosos de la historia y la tradición. Estas impresionantes estructuras se alzan sobre pueblos y ciudades, observatorios de la vida cotidiana y puntos de referencia y de arraigo con el lugar. Sobrevolando los campanarios, nos adentraremos en el alma de la isla. No hablan, pero dicen. No caminan, pero nos acompañan. Estos monumentos son las otras voces de la isla, y hoy les prestaremos atención. La historia de los campanarios en Tenerife nace con la llegada de la Iglesia tras la conquista castellana en el siglo XV. Con los templos llegaron sus torres y con las torres las campanas. Al principio fueron modestos torreones en iglesias de barro y cal. Con el tiempo ganaron altura y presencia, convirtiéndose en importantes símbolos de poder, de comunión, de esperanza. Los campanarios de la isla aglutinan una mezcla única de estilos arquitectónicos que refleja la rica historia del archipiélago. De corte gótico algunos, lucen con orgullo sus altas agujas y una rica ornamentación muy elaborada. Otros, de estilo colonial español, son más austeros, con sencillas paredes blancas y sucintos detalles ornamentales en sobrios tonos color pastel. Cada campanario nos cuenta su propia historia. La mayoría vieron alzarse ciudades alrededor, pero siempre mantuvieron su lugar prioritario. Algunos han resistido intactos terremotos y tempestades durante siglos. Otros, sin embargo, tuvieron que ser reconstruidos o restaurados a lo largo de los años. Muchos de ellos albergan antiguas campanas que han sonado en celebraciones y eventos importantes a lo largo de la historia de la isla. Auténticos faros espirituales para la comunidad, con su llamada a los fieles para la oración, anunciando festividades religiosas o señalando el último adiós a las personas queridas. Muchas de esas campanas tienen nombre. Algunas han viajado hasta su actual enclave desde Génova o desde Sevilla. Otras fueron fundidas aquí mismo, en el corazón de Canarias. Aunque hoy muchas tañen a través de sistemas eléctricos, todavía hay quienes aún suben cada domingo a tirar de sus cuerdas para que las campanas hagan vibrar el aire como antaño.
Uno de los campanarios más emblemáticos de la isla se encuentra en la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria, en el municipio del mismo nombre. Construida en el lugar donde se encontró la imagen de la Virgen de Candelaria, patrona de Canarias, tiene un campanario de sobrio estilo colonial que se recorta contundente en el cielo abierto al mar, cuya importancia lo convierte en uno de los más emblemáticos de la isla. El templo de San Antonio Abad, en Arona, es un impresionante ejemplo de la arquitectura barroca en Canarias. Sus exquisitas volutas curvilíneas, en un contundente campanario de piedra vista, lo convierten en un ejemplo arquitectónico que se ha significado como uno de los principales atractivos del lugar. En el templo de San Antonio de Padua, en Granadilla de Abona, construido hacia 1570 y declarado bien de interés cultural en categoría de monumento, destaca su torre adosada de planta cuadrada, de clara inspiración morisca, con su estructura de altos arcos para albergar la campanería. Otra espadaña ejemplar la encontramos en la iglesia de San Pedro, en pleno casco histórico de Güímar, construida en el siglo XVII. La silueta de las campanas aparece recortada frente al telón de fondo de la cordillera que parapeta el valle. Levantadas en lugares remotos, como lugar de rezo y meditación, apartadas del bullicio, a lo largo de los siglos, las ermitas se convirtieron en puntos de encuentro, celebración y promesa. Algunas surgieron junto a cráteres dormidos, otras en laderas castigadas por antiguas erupciones. Cada una guarda historias de promesas cumplidas, de rogativas para apaciguar al volcán o invocar la lluvia. En la isla destaca la ermita del Teide, que se alza en la falda del pico más alto de España. Fue construida para rendir homenaje a la Virgen de las Nieves. Cada campanario tiene su propia historia que contar. Historias locales como la que rodea la fundación de la iglesia de San Marcos en Icod de los Vinos, o más populares, alguna de ellas centenarias, como la aclamada festividad de la Virgen del Carmen en el Puerto de la Cruz. En Tenerife, los campanarios no son simples monumentos de piedra. Son testigos emblemáticos de la historia y la cultura de un pueblo. En la bulliciosa y capitalina Santa Cruz de Tenerife,
se alza con elegancia la torre de la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, cuya historia se remonta al siglo XVI. Sus imponentes campanas, repicando al compás del tiempo, han acompañado la evolución de la ciudad desde sus inicios como humilde puerto comercial hasta convertirse en la vibrante y orgullosa ciudad que es hoy. Otro de los campanarios más antiguos de la isla es el de la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción en La Laguna. Data del siglo XVI y sus piedras llevan grabadas las huellas del pasado. Muros cargados de historia recuerdan la ciudad como antigua capital de la isla que fue en sus orígenes. Su campanario guarda la campana más grande de Canarias, que ha repicado durante siglos, marcando el inexorable paso del tiempo y sus cambios. Siguiendo en la histórica ciudad de La Laguna, aquí se conserva otro de los campanarios más antiguos y emblemáticos de Tenerife, el de la Catedral de Nuestra Señora de los Remedios, construida también en el siglo XVI. La torre constituye el elemento emblemático de la iglesia. En la actualidad, su campanario acoge 5 campanas, aunque históricamente se llegaron a contar hasta 9, entre ellas la Esquirla y la Chueca. En la pintoresca villa de La Orotava, rodeada de exuberantes jardines y casas señoriales, se encuentra la maravillosa iglesia de la Concepción, cumbre del barroco en Canarias, y su emblemático campanario, con su elegante arquitectura y sus antiguas campanas de bronce, todo un símbolo de devoción religiosa y belleza arquitectónica que caracterizan a esta emblemática villa. También hay que destacar la Torre de Santo Domingo, que formaba parte del antiguo convento construido en el siglo XVII. Hacia el norte, lucen majestuosos los 3 campanarios de las iglesias realejeras. La de Santiago Apóstol en el Realejo Alto, primer templo cristiano de la isla, conserva la inscripción del año 1803, fecha en la que fue fundida la solemne campana. El sonido de las campanas, resonando a través de calles estrechas y empedradas, constituye una emocionante experiencia sensorial. Evoca otras épocas de un vivir más pausado, con más tiempo para la contemplación, algo imposible hoy, en medio del ajetreo y el bullicio de nuestra vida diaria. Actualmente, los campanarios enfrentan nuevos desafíos: abandono, desuso, olvido, pero también hay señales de optimismo en cada esfuerzo por conservarlos. Esfuerzos que significan un acto de amor a la memoria, porque estos elementos antaño vitales no son sólo simples estructuras de piedra, son testigos de la historia, de una cultura que movilizaba la vida del pueblo o la ciudad alrededor del tañido de las campanas, auténticas señales sonoras que guiaban también las rutinas diarias.
Desde sus alturas, las campanas siguen repicando, recordándonos que, aunque el tiempo avance y las generaciones cambien, existen todavía sonidos del pasado que perduran en el alma de la isla, que resuenan en cada rincón y en cada corazón. A medida que el tiempo avanza y el viento, la lluvia y la erosión hacen mella en las estructuras de piedra, cada vez es más urgente la necesidad de preservar estos tesoros del pasado para las generaciones futuras. El trabajo de conservación va más allá de la mera supervivencia de los edificios. Se trata de mantener viva la historia y la cultura de la isla, de transmitir a las generaciones futuras el legado de aquellas que vinieron antes que la nuestra. Que sobrevivan estos emblemáticos testigos de la historia es un compromiso con el pasado, el presente y el futuro de Tenerife.